Vamos a continuar la clase del día de ayer. El día de ayer, retroalimentando un poquito, ¿qué es lo que vimos? Vimos un poco sobre la parte teórica, ¿de a qué nos referimos a seguridad informática, no? Vimos la parte teórica de eso. Eh, Hablamos un poquito sobre Kali Linux y vimos la parte de las normas ISO. Ayer nos quedamos en la ISO 27001. Esa ISO, más que todo, nos hablaba, ¿no?, de proteger la información. Y la información tiene tres pilares fundamentales. En toda esta materia de seguridad informática, abarca proteger la información. Volvemos al tema de que la información tiene tres pilares fundamentales y en algunos libros hasta cuatro. Pero lo que más se va a ver, lo que más vamos a ver, es que la información tiene que ser confidencial, íntegra y disponible. Y en algunos libros, en algunos casos, otros autores dicen que también tiene que ser auténtica. Entonces, la información es confidencial, auténtica, disponible e íntegra, ¿no? Bueno, continuando con el tema, el día de hoy vamos a ver las normas ISO 27005. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. ¿Pueden ver bien mi pantalla? ¿Sí? Sí, que se ve. Ya. Les voy a poner un pequeño video y luego continuamos, ¿ya? En este video hablaremos de la ISO IS 27005. Esta norma provee las directrices que se deben seguir para la implementación y satisfacción de la seguridad de la información desde un enfoque de gestión de riesgo. Esta norma proporciona directrices para la gestión de riesgos de seguridad de la información y también apoya los principios de NTC ISO 27001 y facilita la implementación del análisis y gestión de riesgos. Seguidamente veremos ahora su alcance y aplicabilidad. Es importante lograr el entendimiento completo de la ISO 27005, la cual es aplicable a todos los tipos de organizaciones, por ejemplo, empresas comerciales, agencias del gobierno, organizaciones sin ánimo de lucro, que pretenden gestionar los riesgos que podrían comprometer la seguridad de la información de la organización. El proceso de gestión del riesgo en la seguridad de la información puede ser iterativo para las actividades de valoración del riesgo o de tratamiento del riesgo. Un enfoque iterativo para realizar la valoración del riesgo puede incrementar la profundidad y el detalle de la valoración en cada iteración. Eso nos lleva a hacernos una pregunta: ¿a quién está dirigido este estándar? Está principalmente dirigido a empresas, aunque es útil para cualquier tipo de organización que desee mejorar su sistema de gestión de seguridad de información o que puedan sufrir ciertos problemas de seguridad en su empresa. Para ello no es necesario aplicar toda la metodología del estándar, sino más bien centrarse en una serie de factores, como el alcance real del sistema de gestión de seguridad de la información o el sector comercial de la propia industria. Por lo tanto pensamos, ¿cuál será su objetivo principal? Pues los principales son: primero, mejorar la gestión de riesgos de seguridad de la información en una organización. Segundo, proporciona una metodología específica para abordar problemas de seguridad de la información. La eficacia del tratamiento del riesgo depende de los resultados de la valoración del riesgo. Es posible que el tratamiento del riesgo no produzca inmediatamente un nivel aceptable de riesgo residual. En esta situación, si es necesaria, se puede requerir otra iteración de la valoración del riesgo con cambios en los parámetros del contexto, por ejemplo, criterios para valoración del riesgo de aceptación o de impacto del riesgo, seguida del tratamiento del riesgo. Cualquier actividad de una empresa involucra riesgos. Para conocerlos y medirlos, toda entidad debe realizar la gestión de riesgos a partir de su identificación, análisis y evaluación. Posteriormente tratará los riesgos de acuerdo con sus criterios, de manera tal que aquellos no excedan su apetito de riesgo. Es aquí donde el estándar ISO 27005 toma importancia, proveyendo un marco para la gestión de riesgos. Ahora hablaremos de su campo de aplicación, el cual puede dividirse en tres áreas principales:
Organización. La metodología es aplicable a cualquier organización que desee gestionar los riesgos de seguridad de la información. Esto incluye organizaciones públicas, privadas y sin fines de lucro. Actividades. La metodología es aplicable a cualquier actividad que implique el tratamiento de información. Esto incluye actividades de procesamiento, almacenamiento, transmisión y uso de información. Información. La metodología es aplicable a cualquier tipo de información, independientemente de su formato o sensibilidad. Cabe recalcar que la metodología ISO 27005 se basa en los siguientes principios. Sistemática. La evaluación de riesgos debe ser un proceso sistemático y organizado. Documentada. La evaluación de riesgos debe estar documentada para que pueda ser revisada y auditada. Integral. La evaluación de riesgos debe considerar todos los activos de información, amenazas, vulnerabilidades y controles de seguridad. Comprensión del contexto. La evaluación de riesgos debe tener en cuenta el contexto de la organización, incluyendo sus objetivos, políticas y estrategias. Participación de las partes interesadas. La evaluación de riesgos debe involucrar a todas las partes interesadas relevantes, incluyendo la alta dirección, los propietarios de los activos, los responsables de la seguridad de la información y los usuarios de la información. A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo se puede aplicar la metodología de evaluación de riesgos ISO 27005 en diferentes organizaciones. Una empresa de servicios financieros puede utilizar la metodología para evaluar los riesgos de seguridad de la información relacionados con sus sistemas de información críticos, como los sistemas de pagos y los sistemas de gestión de clientes. Un hospital puede utilizar la metodología para evaluar los riesgos de seguridad de la información relacionados con sus sistemas de información de salud, como los sistemas de registros médicos electrónicos y los sistemas de imágenes médicas. Una universidad puede utilizar la metodología para evaluar los riesgos de seguridad de la información relacionados con sus sistemas de información académicos, como los sistemas de gestión de la enseñanza y los sistemas de gestión de la investigación. Gracias por tu atención, nos vemos en otro video. Bueno, esta es una breve introducción, ¿no?, sobre lo que vendría a ser la ISO 27005. ¿Alguien sabe o puede notar alguna diferencia del tema que hemos avanzado ayer? ¿Cuál es la diferencia de la 27001 con la 27005? Recordarles que ayer pasamos la 27001. ¿Alguien recuerda algo? Nadie. Ya les voy a empezar a preguntar, parece. Parece que no están atendiendo. José Menchaca, ¿está presente? Sí, sí, Inge. Sí. A ver, dígame usted, ¿qué diferencia hay de esta norma ISO 27005 con la que hemos avanzado el día de ayer? Con la Ah, 27001. ayer se me cortó en la última parte, Inge, no he estado. He estado Mm, en la parte que hicimos la introducción de seguridad informática y mm, se me cortó en esa parte. Ya, José. Sí, José Miguel Anachuri, ¿está presente? Sí, Inge, bueno, en la parte de igual la última parte no le presté mucha atención, la verdad, pero bueno, sí, a rasgos generales, pues no, lo que entendí fue, digamos, ¿no? Que las normas, las ISO regulan, pues, ¿no? Que los sistemas cumplan, ¿no? El tema de la confidencialidad, el tema de que la información esté disponible, que sea íntegra, ¿no? Que con el paso del tiempo han ido evolucionando, pues, ¿no? Esas normas, ¿no? Y desde aquellos años que se crearon se mantienen hasta ahora, ¿no? Bien, José Miguel. Sí, en resumen es eso, ¿no? Eh, Cada área, cada carrera, cada cosa que se pretende hacer no tiene que tener una lógica o un reglamento, en este caso mundial, ¿no? Que abarca a todo el mundo. Si cumple con esas normas, está según el reglamento británico, que son las ISO,
está bien, está llevando las cosas bien, pero hay una diferencia, la 27001 con la 27005. Ambas normas regulan esta parte de la seguridad informática. ¿Por qué? Y ahí está la diferencia. La 27001 lo que hace es proteger la información. Sí o sí protege la información. El resumen de eso es proteger la información de la 27001, que fue la que avanzamos ayer. ¿Y cómo se protege esa información? Hay 3 pilares fundamentales y en algunos libros hasta 4. Y eso todo el tiempo se va a ver. En esta materia, eso es lo principal, ¿no? Saber qué es lo que se quiere hacer. Seguridad informática es la materia, entonces, ¿qué? El centro es proteger la información. Los pilares fundamentales es que la información tiene que ser confidencial. Lo que pasa en una oficina o en un departamento no lo puede saber el otro, porque eso ya vendría a ser un delito informático. Nosotros no podemos divulgar lo que pase, ¿no? Tiene que ser íntegro, o sea, que tiene que ser una información real y tiene que ser disponible. O sea, que si nuestro gerente o quien lo solicite, que realmente lo necesite, lo pida, tiene que estar disponible al instante. Y ahí hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros entramos a nuestras cuentas del banco, nosotros sí podemos pedir que nos rindan cuánto tenemos de dinero, ¿no? Cuántos han sido nuestros últimos ingresos, las últimas transacciones que hemos hecho, y el banco sí nos los tiene que proporcionar. ¿Por qué? Porque ellos manejan una información, ellos manejan nuestra información que nosotros le damos. Y por lo general, los bancos optan, ¿no? Por tener estas normativas ISO. Los bancos, las telefonías, bueno, aquí en Bolivia, en otros países hasta los hospitales. Porque lo que está en los hospitales, la información no debería ser divulgada, porque hay informaciones que son muy delicadas. Por ejemplo, un paciente con SIDA. No puede ser divulgada esa información. No, un doctor o el que trabaja ahí no lo puede divulgar, a no ser que el paciente lo diga, ¿no? Esas son informaciones muy privadas. Y para que se le dé esa normativa ISO a cualquier empresa, se tiene que hacer muchos requisitos, ¿no? Tiene que abarcar muchos pasos y recién se les da. Ya, eso fue el tema de ayer. Hablamos de proteger la información. Todo lo que hablamos, en resumen, norma 27001 lo que hace es proteger la información. Protege. Ahora, la 27005, su diferencia es de que habla de los factores de riesgo. Protege igual la información, pero a factores de riesgo que tengan la información. Hay muchos factores de riesgo, desde un hackeo, puede ser un hackeo de cualquier persona externa a la empresa, como ayer hablé un poco del WhatsApp, ¿no? Que uno ingresa una imagen y por darle clic a esa imagen ya le damos acceso a todo. Ese es un hackeo que está fuera de nuestro alcance, ¿no? Son delincuentes cibernéticos. Pero hay hackeos que son internos, ¿no? Que los mismos trabajadores de ahí pueden robar la información. Hay muchas maneras de robar información. Y toda información siempre tiene un riesgo, un porcentaje de riesgo, así esté protegidísimo. Siempre hay un porcentaje de riesgo de que se vaya a filtrar. Nosotros podemos tener un montón de certificados y un montón de normativa, pero siempre va a haber riesgo, ¿no? Siendo realistas, siempre va a haber riesgo. Aunque nosotros demos el 100% de nosotros, puede que se filtre una información o que se pierda hasta por desastres naturales, y eso está fuera de nuestro alcance. Un incendio es un desastre natural, ¿no? Se perdió la información, se quemaron todo, se quemó la oficina y no se puede hacer nada. Un tsunami es un desastre natural que, aunque nosotros pongamos todo de nosotros, no se puede hacer nada. Otra manera de perder información, aunque nosotros hagamos nuestro 100%, es que las máquinas o las computadoras sean muy antiguas o muy viejas o que no estén constantemente actualizándolas, ¿no? ¿Por qué? Porque por ende el ciclo de vida de cualquier artefacto pues tiene una vida útil, ¿no? Que al final muere. Por eso, para dar estas normativas ISO hay que ver la infraestructura, cómo están sus computadoras,
Por ejemplo, en el Banco Unión, hablando del Banco Unión, ellos sí o sí tienen que tener computadoras más o menos bien, tienen que estar bien sus discos duros, o sea, tiene que haber un buen mantenimiento de igual la parte del sistema, tiene que haber un ingeniero, en este caso, que brinde la seguridad informática. ¿Por qué? Porque ellos se encargan todo el tiempo en el caso de los bancos, lo que hace un ingeniero de seguridad informática es ellos mismos hackear, tratar de hackear, ¿no? Tratan de hackear, si pueden ingresar, subsanan esa barrera, pero todo el tiempo ellos hacen eso, ¿no? Tratan de ingresar, tratan de ingresar. Y eso sería, creo que aquí en Santa Cruz ya se está viendo eso bastante, en algunos bancos, ¿no? Ya hay bancos de que ya tienen departamentos de ingenieros en sistemas que se encargan de eso. Bueno, ya volviendo un poquito al tema, vamos a continuar con la diapositiva. Entonces, José, José está Una presente. consultita. Dígame. eh, estas normas ISO tienen Ya. algún artículo, no sé, que regule lo que es el hacking ético, o dónde entra eso. Hacking ético, no, la verdad no sabría decirle, no tengo esa información. Pero buena pregunta. Vamos a investigar. No. Pero estas normas hizo cada carrera, digamos, tiene, y es necesario que sepamos. Y en la parte de seguridad informática es esta nomás, ¿no? Es proteger la información. Y siempre es ser conscientes de que toda información tiene un riesgo. Ya, hasta ahí vamos a continuar con la exposición ya, o con mis diapositivas. Ya, las normas ISO, ¿qué son? Son un estándar que son a nivel internacional, que se centra en la gestión de riesgos de seguridad de la información. Fue desarrollada por una organización internacional de la normalización, que es una ISO, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Proporciona a las organizaciones un marco de referencia estructurado y sistemático para poder identificar, ¿no?, cuáles son los factores de riesgo, evaluar y gestionar cualquier riesgo relacionado con la seguridad de la información. El fin de esta norma es su principal propósito, ¿no? Es el de ayudar a cualquier empresa, organización, hospital o lo que sea, a proteger el activo que tiene información, identificando y tratando los riesgos de seguridad de una manera más adecuada y efectiva. Y hay que analizar. Ay, perdón. Un momentito, por favor, me está entrando una llamada, voy a poner en silencio. Van a disculpar. El principal propósito de esta ISO es el de proteger, ¿no?, la información, es el de ver dónde hay déficit o qué es lo que se puede hacer, ¿no? Porque los riesgos son iguales. Por ejemplo, un riesgo para un hospital no es el mismo riesgo que tendría un banco. Un riesgo de un banco no es el mismo riesgo que tendría una universidad. Y estamos hablando del tema de información. Por ejemplo, en la universidad, ¿qué es lo que más se ve y qué es lo que más se habla, ¿no? De las materias. Y un tiempo hubo en la Gabriel bastante. Una noticia que se escuchó, que los mismos estudiantes pasaban materias, ¿no? Sin necesidad de entrar a las clases, hackeaban los sistemas y se ponían las notas. Ese es un factor de riesgo y todas esas cositas, si el estudiante pudo ingresar es porque hay vulnerabilidades, porque se puede ingresar, ¿no? Después, en los hospitales, sería que se pierda la información del paciente. En los bancos, sería la información de las cuentas bancarias que tiene cada cliente. Y así, o sea, hay que analizar, de acuerdo a qué empresa, hay que analizar su factor de riesgo. Y sobre ese factor de riesgo recién se pudiese trabajar.
Ya. Para lograr los propósitos, la norma proporciona una metodología detallada para el proceso de gestión de riesgos de seguridad de información, incluye los pasos principales. Lo primero que se tiene que hacer es identificar, ¿no?, dónde hay un riesgo y hay que hacer un análisis. Si es que ese riesgo es muy peligroso, ¿qué se tiene que hacer? Hay que evaluar, después hay que hacer el tratamiento de los riesgos, el monitoreo y la revisión constante de los riesgos. Ahora, ¿dónde podemos aplicar la ISO 27005? Esta puede ser aplicada en cualquier organización de cualquier tamaño y sector que busca gestionar de manera efectiva los riesgos relacionados con la seguridad de información. O sea que cualquier empresa la puede solicitar, pero cualquier empresa que quiera proteger su información, ¿no? Y siempre tomar en cuenta de que va a haber riesgo. Puede ser aplicable en cualquier empresa de cualquier sector, ya que todas enfrentan riesgos relacionados con la seguridad de la información, como son la pérdida de datos, pueden ser los accesos no autorizados, el malware, entre otros. La ISO 27005 proporciona un enfoque estructurado y basado en el riesgo para abordar estos desafíos y proteger la información de las organizaciones. Ahora, hablamos de un marco estructurado. ¿Por qué es un marco estructurado? Porque identifica, analiza y evalúa las estructuras de riesgo de la seguridad de la información de una manera sistemática y eficiente. ¿A quién alcanza esto? ¿Qué alcance tiene? Más que todo, su alcance es ayudar a las organizaciones a que puedan proteger sus activos, ¿no?, de información para poder garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información y cumplir con todos los requisitos legales y regulatorios relacionados con la seguridad de la información. Como anteriormente hemos visto, seguridad informática se basa en proteger la información. Sí o sí va a proteger la información. Y en toda la materia se ve esto, ¿no? Tiene que ser la información confidencial, disponible e íntegra. Confidencial porque no puede ser divulgada, disponible, tiene que estar a cualquier horario que la persona autorizada lo solicite y tiene que ser íntegra porque tiene que ser una información real. Conceptos, ¿no? Conceptos clave de gestión de riesgos de la seguridad de información. El primer concepto es la identificación de activos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a identificar, no todo lo que entren a ser las listas de los activos de información importantes para una organización. Aquí es donde se identifican la base de datos, los servidores, los software, los documentos escritos, cualquier documento, cualquier base de datos, cualquier servidor o software que tenga una información, todo eso se tiene que proteger. Todo eso se protege, ¿no? Y para ello hay que identificar dónde está mi riesgo, dónde está el riesgo de la información que puede ser alterada. Otro concepto son las amenazas y las vulnerabilidades. Las amenazas son posibles eventos o situaciones que pueden afectar a la seguridad de la información, como son los ciberataques. Las vulnerabilidades son los que son las debilidades en los sistemas que podrían ser explotadas como amenazas. Después otro concepto es la evaluación de riesgo. En este paso se analiza la probabilidad de que ocurran las amenazas y el impacto que tendrían los activos de información. Esto nos ayuda a priorizar los riesgos y a tomar medidas preventivas. Otro concepto es la selección de controles. ¿Y esto qué es lo que hace? Una vez que identifica los riesgos de la empresa, es importante seleccionar, ¿no?, los controles o medidas de seguridad adecuadas para mitigar o reducir los riesgos a nivel aceptable. Ya son muchos los pasos que se siguen, ¿no? Pero una vez identificamos un riesgo, hay que tomar medidas. Y por lo general, se tiene que documentar. ¿Por qué? Porque usted se respalda, ¿no? Uno como ingeniero de sistemas o como una persona que se encarga de la parte de seguridad, tiene que respaldarse y tiene que decir, bueno, aquí hay ciertos riesgos y la medida sería, no sé, encriptar las contraseñas. Un ejemplo aquí, ¿no?
Y si es que ya la empresa no lo toma en cuenta, ya es problema de la empresa, pero uno tiene que hacer su documentación. Otro concepto es la aceptación del riesgo residual. Después de ver todos los controles, ¿no? y de hacer todo lo que está a nuestro alcance y en nuestras manos, tenemos que ser conscientes de que siempre, sí o sí, va a haber un factor de riesgo, no va a haber un riesgo residual, sí o sí. Aunque nosotros pongamos el 100%, hagamos lo que hagamos, aunque la empresa sea íntegra, que todos los departamentos hablen, siempre va a haber un factor de riesgo, ¿no? Y hay que aceptarlo. Hay que aceptar de que siempre puede haber una pérdida de información que se salga de nuestras manos. Después de implementar los controles, es posible que quede un cierto nivel de riesgo residual que las organizaciones estén dispuestas a aceptar. Esto se hace de manera consciente y se documenta adecuadamente. Ah, ya, aquí me olvidé. Cuando nosotros documentamos, ¿no? De que hay un factor de riesgo, hay que documentar igual de que hay un riesgo residual, de que hay cosas que están fuera de nuestras manos, que igual va a pasar, ¿no? Igual va a pasar o hay ciertos riesgos en la pérdida de cualquier información. Ya, ¿dónde solicitamos estas normas ISO? Aquí en Bolivia hay una empresa que se llama Ignorca. Ignorca, él se encarga, esa empresa, de proporcionar las normativas ISO. En este caso, nosotros tenemos que solicitar y primero tenemos que hacer una auditoría interna. Si es que nuestra empresa cumple con lo que nosotros estamos solicitando. Y después vamos a Ignorca. Ignorca va a mandar un auditor de ellos, un auditor externo, y él va a dar la certificación si es que sí o no. Y si es que no cumple, va a decir que no cumple, pero hay que implementar ciertos factores más para que sí pueda cumplir. ¿Ya qué es Ignorca? Ignorca es el Instituto Boliviano de Normalizaciones y Calidad. Es el organismo nacional que da las certificaciones de las ISO aquí en Bolivia. ¿Cuál es la función principal de Ignorca? Su función principal es el desarrollar lo que son las normativas, ¿no? Las técnicas en diversos campos para nosotros poder promover la calidad, la seguridad y la eficiencia de productos y servicios en todo el país. Entonces, Ignorca es el encargado de otorgar las normativas ISO, no solamente 27005 ni 27001, sino que es el que se encarga de todas las áreas, ¿no? Hasta áreas de construcción. Hay muchas ISO, muchas ISO. La verdad, desconozco de muchas, pero para nuestra área son esas, ¿no? Eh, Tratamiento de riesgo. Vamos a hablar un poco sobre lo que vendrían a ser los tratamientos de riesgo. ¿En qué consiste esto? Consiste en analizar las opciones disponibles para poder manejar los riesgos identificados en cualquier proyecto. Esto incluye la aplicación de controles de seguridad para poder deducir la probabilidad de ocurrencia de un riesgo, la transferencia de riesgo a terceros mediante seguros u otros acuerdos. La mitigación de riesgo a través de acciones preventivas o correctivas y la adaptación del riesgo residual cuando no se puede aplicar otras medidas. Esto nos dice, ¿no?, de que si encontramos un riesgo, hay que ser tratado. Por ejemplo, se dice que no es recomendable tener sistemas operativos antiguos. ¿Por qué? Porque ya los hackers lo han hackeado, ¿no? Ya saben todas las vulnerabilidades. Por ejemplo, mi computadora es Windows 10, creo. Hasta las contraseñas. Siempre tienen que tener mayúsculas, minúsculas, caracteres, ¿no? Números, letras, todo eso. Pero en mi computadora yo sí tengo una contraseña simple. Cualquier persona que tenga acceso a herramientas, ¿no?, para poder acceder, puede acceder a mi computadora, puede acceder a las redes Wi-Fi. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nos conectamos a cualquier red. Y una vez sabemos cuáles son los riesgos, por ejemplo, un sistema operativo antiguo se tiene que actualizar. ¿Por qué? Porque ya Windows o, o Windows más que todo, ¿no?,
porque el Linux, tenemos que actualizarlo, ¿no? Hay que ver que ya se actualizó, hay que ver que nuestras contraseñas sean seguras, las instalaciones, los accesos a redes, todo eso hay que ver, ¿no? Y siempre tomar en cuenta, una vez hacer eso, se hace un informe y se dice, se hizo esto, se encontró riesgo en tal área, tal computadora estaba así, sus bases de datos, se encriptaron contraseñas, se dice todo lo que se hizo, ¿no? Pero siempre tomar en cuenta de que va a haber un pequeño riesgo residual. Ya, ¿cómo se trata el riesgo en el área informática? Este tratamiento más que todo es fundamental, ¿no? Para garantizar la seguridad de lo que vendrían a ser los sistemas y datos. Algunas maneras de aplicar los tratamientos de riesgo son, se tiene que aplicar controles de seguridad, se tiene que hacer una transferencia de riesgo, una mitigación de riesgo y se tiene que aceptar lo que es el riesgo residual, ¿no? Cuando hablamos de aplicación de controles de seguridad, sería implementar medidas de seguridad como son los antivirus, los firewalls, encriptación de datos, políticas de acceso y autenticación para poder reducir la vulnerabilidad de los sistemas ante las posibles amenazas cibernéticas. Entonces, hay que tratar de, aunque parezca algo ilógico, hay que tratar de tener actualizado nuestro firewall, nuestros antivirus, nuestros sistemas operativos. Eh, Sería bueno poder encriptar las contraseñas, ¿no? Y tener de una manera mejor posible nuestros datos bien protegidos. Después de aplicar los controles, vemos la parte de la transferencia de riesgo. ¿Eso a qué se refiere? Nos trata de decir que tenemos que contratar seguros cibernéticos para poder transferir la parte de riesgo de una compañía aseguradora en caso de sufrir incidentes de seguridad que pueda afectar la integridad de los datos de los sistemas, ¿no? Después de hacer eso, se tiene que mitigar los riesgos. Y para poder mitigar se hace una evaluación, ¿no? Constantemente. Se tiene que hacer una evaluación siempre, por ejemplo, cada 2 meses o cada mes mejor, para ver qué vulnerabilidades tiene la empresa, qué vulnerabilidades tiene mi sistema, dónde puede fallar. Hay que hacer una mitigación y ver. Y si es que encontramos algo, por ejemplo, el antivirus desactualizado o contraseñas o correos por los que se puedan ingresar, por ejemplo, se dice de que nos dicen no ingresen a los correos de spam, pero ¿por qué? Solamente nos dicen eso. No tenemos que ingresar porque no sabemos qué es lo que hay detrás de ello. Nosotros al abrir un correo de spam, puede ser de que un ciberatacante nos hackee o nos robe nuestra información de nuestra computadora, que ellos puedan tener acceso, ¿no? Y todas esas cositas que parecen básicas son muy importantes para nosotros poder mitigar los riesgos. Una vez pasamos por todos estos filtros, tenemos que aceptarnos que en algunos casos sí o sí va a haber un riesgo residual. Es algo que es inevitable, que no se pueden eliminar por completo. Por ejemplo, un sistema web es vulnerable. Por más, o sea, sí, uno puede trabajar y ponerle todos los filtros de seguridad posible, pero es vulnerable porque está en la plataforma, las personas tienen acceso, por ejemplo, el Face, no sé, Farmacore, también los sistemas de la farmacia. El Face nos pueden hackear fácilmente. Es vulnerable porque está ahí, ¿no? Es una red social. Después, las empresas que tienen sus sistemas web también pueden ser alteradas, ¿no? Y esas son cosas residuales que sí o sí pueden pasar. Vamos a hablar un poco de los controles de seguridad que son más efectivos, ¿no? Para reducir los riesgos de la información. La ISO 27005 proporciona lo que vendría a ser un marco más detallado para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de seguridad de información efectivo. Para poder nosotros implementar los controles de seguridad efectivos y reducir los riesgos de seguridad, de estas normas se puede seguir, ¿no?, algunos pasos. Como anteriormente se dice,
se tiene que analizar los riesgos. No es lo mismo el riesgo que tenga un banco al riesgo que pueda tener los datos de una universidad o los datos de un hospital. No es lo mismo, hay que analizar qué tipo de riesgos, ¿no? Una vez se analice cómo puedo controlar esos riesgos. Tengo que seleccionar qué controles es lo más adecuado para mi problema. Después de eso, tengo que implementarlo, ¿no? Tengo que implementar, se hizo tal control, se actualizaron los antivirus o se pusieron las redes bien. Y después de eso recién ya se implementa y luego se hace un seguimiento y una revisión constante a los riesgos, si es que han acatado, si es que han parado o si es que siguen, ¿no? Y todo el tiempo hay que hacer mejoras continuas. Al hablar de los análisis de riesgo, antes de implementar los controles de seguridad, es fundamental realizar una evaluación de riesgos de seguridad de la información. Esto, ¿qué es lo que implica? Nos implica identificar y evaluar los riesgos potenciales, ¿no? Para los activos de información de la organización, teniendo en cuenta las amenazas, vulnerabilidades. Y después nos vemos lo que es la selección de controles adecuados. Una vez se han identificado los riesgos, es necesario seleccionar qué controles se van a hacer para poder mitigar o eliminar los riesgos. Después de seleccionar los controles adecuados, es necesario implementar de manera efectiva en toda la organización. Esto puede implicar a la creación de políticas y de procedimientos, la asignación de responsabilidades, la adquisición de tecnología y la capacitación del personal. Entonces, como la información es muy vulnerable, tiene que haber una política, ¿no? Una política dentro de la empresa. Por ejemplo, en algunas empresas, para que uno pueda ingresar, para saber que es trabajador, uno ingresa con la huella dactilar. En otras empresas se ve el escaneo de rostros, ¿no? En otras empresas no hay nada, pero eso es un riesgo. Ese es un riesgo de que ingresen así nomás porque es peligroso. La información es muy vulnerable y se puede perder, ¿no? O se puede desviar. Una vez que los controles de seguridad se han implementado, es muy esencial monitorear y revisar continuamente su efectividad. Esto puede incluir lo que vendrían a ser continuas auditorías internas, pruebas de seguridad, revisiones periódicas de lo que vendrían a ser las políticas y los procedimientos y la corrección de cualquier deficiencia identificada. Y esto es lo que todo el tiempo se ve, ¿no? Que hay auditorías internas. Siempre tiene que haber auditorías internas de una empresa para ver cómo va. Uno, cómo va yendo la empresa y otro para ver cómo van sus factores de riesgo, cómo está protegida nuestra información. Mejora continua. Lo que hace la norma ISO es promovernos un enfoque de mejora continua para lo que vendría a ser la gestión de seguridad de información. ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hace es implicar la identificación de áreas de mejora, la implementación de acciones correctivas y preventivas y el ajuste constante de los sistemas de gestión de la seguridad de información para poder garantizar su eficiencia a lo largo del tiempo. Y aquí vemos la diferencia entre las normas ISO 27001 y la 27005. Son muy diferentes, ¿no? Porque la 27001 más que todo se centra en proteger la información. Sí o sí, lo que hace la 27001 es proteger la información. Y tiene 3 pilares fundamentales. Siempre, en toda la materia se va a ver eso, ¿no? Los pilares fundamentales de la información, que es confidencialidad, disponibilidad e integridad. La ISO 27001 en una sola palabra es proteger la información y tiene sus pilares fundamentales de cómo proteger la información. Ahora, la diferencia con la 27001, más que todo, no, o sea, sí protege la información, pero también nos habla de que hay un riesgo, mitiga los riesgos que puede perder la información. ¿Cómo los puede perder? Más que todo se basa a eso, se centra en la seguridad dentro de ese sistema. Aquí más que todo habla de cómo protegerlo, más que la información, cómo proteger el sistema, ¿no? Cómo proteger.
Y siempre hablando de riesgo, siempre tomando en cuenta de que va a haber un riesgo residual. Entonces la 27001 lo que hace es guarda la información y la protege, y la 27005 trata de mitigar los riesgos que tenga la información. Algunas instituciones financieras, ¿no? Que me puse a averiguar un poquito. Aquí en Bolivia no he visto, la verdad, que algún banco cuente, ¿no? con esta ISO 27005, pero en otros países sí. Por ejemplo, esta JP Morgan es una institución financiera que sí cuenta, ¿no? con estas normativas de riesgo. Después, Banco de América, que es el Banco Visa, también, Citigroup, también, estas instituciones financieras tienen estas normativas, ¿no? Ya. Y ahora, al hablar de empresas tecnológicas, ¿quiénes tienen esto? ¿O quiénes tienen esta normativa? ¿Quiénes tienen esta certificación ISO? A nivel mundial lo tiene Microsoft. ¿Qué es lo que Microsoft nos dice? ¿Y qué es lo que se ven? Que sus sistemas, sus programas son seguros, pero siempre hay un margen de riesgo, ¿no? También Google, Amazon. Amazon también nos dice de que sus sistemas son seguros. Ellos tienen esta certificación, pero hay que ser conscientes, ¿no? De que por más de que sean empresas grandes, siempre va a haber un margen de riesgo. Siempre hay posibilidades de que se altere la información, o de que se pierda la información, de que se vulnere la información. Siempre hay como un residuo de lo que vendrían a ser los riesgos. Ya. En otros países, los hospitales, ¿no? Las clínicas médicas también cuentan con esta normativa. Por ejemplo, Kaiser, Mayo Clinic, CBS, Health, son empresas que tienen, ¿no? Empresas de consultoría, Deloitte, PwC, KPMG y esas. Esas serían las empresas que cuentan con esta ISO 27005. ¿Hasta aquí alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema? Chicos. ¿Nadie? Bueno. Vamos a pasar a lo que vendría a ser la criptografía, ¿ya? Les voy a poner un pequeño video. Está con sonido. ¿Sabías que gracias a las matemáticas se ganó la Segunda Guerra Mundial? Hola. Shh. Todos tenemos secretos, ¿verdad? Yo tengo secretos. ¿Y tú? Tú seguro que tienes secretitos, ¿verdad? Pero vamos a ver. ¿Qué es lo mejor de tener secretos? Contárselos a alguien. Eso sí, sin que se entere nadie más. Que está el mundo lleno de cotillas que todo lo quieren cascar. La clave secreta de la cuenta del banco o las identidades de los espías de los distintos gobiernos. Es lo que llamamos información sensible y como comprenderás, esta información debe estar súper protegida. Pero no te preocupes. Las matemáticas están ahí para protegerte, amigo secretista. Veamos, cuando quieres contarle a alguien un secreto y no quieres que nadie se entere, lo mejor y más directo es lo de toda la vida. Decírselo al oído a tu colega. Como la gente esa que juega al tenis por parejas, ¿los habéis visto? Adultos en pantalón corto contándose cositas al oído delante del público. Es inquietante. Bueno, pero puede pasar, y pasa, que tu colega no esté ahí para contarle el secreto. Incluso que viva muy lejos. O que haya muchas personas que quieren contar sus secretos a la vez a la misma persona. Por ejemplo, los clientes que están entrando en la web de un banco. Así que hay que hacer otra cosa. Puedes usar un mensajero. Así de confianza. No sé si me convence mucho. No sé, me parece que no es muy seguro. Nah, pasamos de mensajeros. ¿Qué alternativa nos queda? Bueno, pues usar un código secreto, una clave secreta, o muchas, para codificar el mensaje y entonces enviarlo. Esto tiene mejor pinta.
Pero mira, hacer un código bueno es difícil, ¿eh? ¿Te acuerdas de pequeños? Que decíamos cosas como espe topo, espe umpus, epe crepe topo. Nos pensábamos que solo lo entendíamos nosotros y lo entendía todo el mundo. Durante milenios, los seres humanos hemos inventado códigos cada vez más sofisticados. Hay toda una ciencia de los secretos que se llama criptografía. Hay sistemas famosísimos, como la clave César o otras muchas. El ingenio más poderoso de codificación inventado por el hombre son seguramente las máquinas Enigma, usadas entre otros por el ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. Claves complicadísimas, códigos secretos muy difíciles de descifrar, pues incluso esos códigos imposibles fueron descifrados. Las máquinas Enigma fueron vencidas por Alan Turing, uno de los matemáticos más importantes de la historia, que con su ingenio contribuyó a salvar millones de vidas. Os aconsejo que busquéis más información sobre Alan Turing, es realmente interesante. ¿Sabíais que él es el padre de los ordenadores? No os cuento más. Bueno, así que ya ves, ni siquiera esos códigos increíbles son seguros del todo. Y encima está el problema de entregar el código secreto a tu colega. Tranquilos, colegas, para eso están los primos. Me refiero a los números primos, que encima de ser un montón, infinitos o más, sirven para guardar tus secretos. Y encima no hay que enviar libros de códigos, ni claves secretas peligrosas, ni nada. Toda la cara, en los morros de los cotillas, los piratas informáticos y quien sea. Es una cosa que se llama criptografía de clave pública y clave privada. Os cuento cómo va. Imaginad que me quieren enviar un mensaje secreto. Para empezar, lo primero que tiene que hacer esa persona es transformar el mensaje en números. ¿Os acordáis del vídeo del código binario? En la descripción tenéis el enlace. Ahora me tienen que enviar un montón de números, los que sean. Y ahora voy a utilizar dos números primos, los que sean, para elaborar la clave. Por ejemplo, el 3 y el 11. Vale, los multiplico y obtengo el número 33. Ahora le digo a esa persona y a cualquiera que quiera enviarme un mensaje secreto, quien quiera enviarme un mensaje secreto, que utilice el número 33 para construir la clave. Eso lo puedo decir abiertamente. Me da igual que todo el mundo sepa que quien se comunica conmigo usa el número 33. Eso es lo que se llama clave pública. Vale, ahora quien quiere escribirme usa el número 33 para hacer unas cuentas con los números que quiera enviarme. El caso es que cualquiera puede hacer esas cuentas. El método está por ahí en internet. Lo podéis hacer cualquiera. No pasa nada. Hasta ahora no hay nada secreto, ¿verdad? Bien, ahora mi colega me envía su mensaje ya encriptado, codificado. Cualquiera puede saber cómo lo ha hecho. ¿Qué número ha usado para construir la clave? El 33. Lo que no saben es el mensaje, ¿no? Todo lo que tienen que hacer es hacer el proceso al revés y descubrirán el mensaje original. Efectivamente. Y para eso lo único que necesitan es saber, para hacer el proceso al revés, cuáles son los dos números primos que yo usé para formar el número 33. Y esos dos números primos son mi clave privada. Y ahí está lo chungo. Vale, para el 33 está chupado. Cualquiera sabe que son 3 y 11. En el ejemplo del mensaje sería fácil de descifrar. La fuerza de este método está en usar en lugar del 3 y el 11 números primos grandes, muy grandes. Los multiplicas y te da un número enorme, tu clave pública. Y esa es la que le das a la gente para construir la clave. Quien quiera descifrar el mensaje tiene que saber cuáles son los dos números primos que forman tu clave pública, o sea, factorizar tu clave pública. Y eso es tremendamente difícil. Pero difícil, más que llevar una vida sana. No, en serio, ni con los ordenadores más potentes del mundo se pueden factorizar números grandes. Nuestras tarjetas de crédito, las comunicaciones seguras de internet, todo eso, usan ese sistema con claves públicas que son números de 300 o 400 cifras o más. Y os aseguro que eso se tarda, hoy en día, años en descifrar. Así que es muy importante saber construir números primos grandes. Este método se llama RSA, porque lo inventaron 3 tíos que se llamaban Rivest, Shamir y Adleman. Hoy en día es el método usado para transmitir mensajes secretos. ¿Sabes? La seguridad del mundo depende de los números primos. Flipa, prima. ¿Has visto cómo las matemáticas no son tan difíciles como dicen por ahí? Pues si quieres saber más, lo único que tienes que hacer es pinchar. Bueno, el tema que continúa vendría a ser lo que son las criptografía. ¿Qué es lo que hace la criptografía? ¿Alguien sabe un poquito? ¿Le entendió el video? Que manda la información encriptada. Sí, muy bien.
La criptografía lo que hace es encriptar, ¿no? Las palabras, los números, encriptar la información. ¿Y cómo se encripta? Hay muchas maneras, hay muchos algoritmos. En la actualidad, bueno, el más común, ¿no? Los más comunes es el MD5 y el SHA-1. Son algoritmos para encriptar, pero si buscamos en internet, no, que pueden ver, ahorita voy a buscar. Se puede desencriptar de manera fácil, ¿no? Por ejemplo, encriptar MD5. Son los más conocidos, ¿no? Los algoritmos. Por ejemplo, le quiero poner Evelyn, lo encriptaría y esto es Evelyn. ¿Y qué es lo que hacen estos algoritmos? Trabajan con números, algunos con números primos. En el video que vimos, hablaba de los números primos. Otros trabajan con números binarios, 1, 0, 1, 0. Otros con números hexadecimal. Y creo que el MD5 trabaja con los hexadecimales, ¿no? Cada letra es un número hexadecimal. Ahora, los orígenes de la encriptación se abarca la guerra que tuvieron los alemanes, ¿no? Los nazis. Y ellos ganaban guerras encriptando. Su información ya era fácil, que ya después se pudo ver, por ejemplo, el algoritmo de César. Creo que César era un rey y él también encriptaba su información y con eso ellos ganaban guerra. Ahorita les voy a mostrar uno. Quiero un Word. Ya. Voy a poner una hoja en blanco. Por ejemplo, vamos a hacer A, E, I, O, U. En nuestros términos, A es 1, es 2, I 3, O 4, U 5. Supongamos, ¿no? Es que le ponen otro significado a las letras. Y los nazis, ¿qué es lo que hacían? Entre ellos se entendían. Entre ellos se entendían porque ellos encriptaban. Aparte de encriptar, utilizaban mucho lo que es la estenografía, que vamos a ir viendo más adelante. Pero el día de hoy vamos a terminar de ver esto. Es algo similar, pero la estenografía es el arte de ocultar. Ya entonces, hablando de lo que es la criptografía, volviendo al tema, ¿qué es la criptografía? Su definición. Sí, ya. Su definición principal de la criptografía es de proteger la información, ¿no? Utilizando medidas de uso de códigos y cifrado. Y para ello, como hemos visto, para todos se ocupa matemática. Aunque nosotros digamos, ay, la matemática no es tan importante, sí lo es, ¿no? Porque para poder encriptar se hace de muchas maneras, se puede hacer con números binarios, números hexadecimales. Por lo general, las encriptaciones más seguras se hacen con los números primos. Y esas son las que vemos, por ejemplo, en el WhatsApp, que son cifrados de extremo a extremo, porque son multiplicaciones enormes que son difíciles de poder ser encontrados, ¿no? Ya, al hablar de sus orígenes, ¿quién le inventó esto? La criptografía, los primeros que empezaron a utilizar fueron en los tiempos de antes, ¿no? Y la primera forma de encriptar fue el cifrado de César. También hay una criptografía clásica. ¿Qué es lo que hacía esto? Esto incluía las técnicas como cifrado, donde una letra es reemplazada por otra, y las transposiciones donde las letras son reordenadas. Ya, aquí la criptografía clásica y son las que han utilizado tal vez los nazis, ¿no? Lo que hemos hecho aquí es A va a ser 1, E va a ser 2, I va a ser 3, O va a ser 4 y U va a ser 5. Otra forma de encriptar y que encriptaban mucho es con el abecedario. A va a ser igual a Z, creo, ¿no? A, B, Y, va a ser igual a Y. Y así sucesivamente se iba de atrás para adelante, igual
las letras, ¿no? Porque A es la primera letra, Z es la última letra. B es la segunda letra, Y es la antepenúltima letra. Todo esto, hay muchas maneras de encriptar, hay muchas maneras, ¿no? Principios básicos de la criptografía. Ya. Volviendo al tema, ¿cuáles son los pilares fundamentales de la información? Tiene que ser confidencial, íntegro, auténtico, ¿no? Y aquí hay uno más de no repudio. Pero sí o sí, aunque sea son tres los principales. Y en toda la materia se ve esto, porque se trata de proteger la información. ¿Qué es lo que hace la criptografía? También se encarga de proteger la información. ¿Para qué? Para desviarnos, para que sea más difícil de que nuestra información sea vulnerada o pueda ser encontrada. Tiene que ser confidencial. ¿Por qué? Porque la protección de la información para que solamente puedan tener acceso a las partes interesadas, ¿no? Las partes que puedan acceder a él, las partes que son autorizadas. También tiene que ser íntegra, ¿no? ¿Por qué? Porque garantiza que la información no haya sido alterada de una forma no autorizada. Tiene que ser auténtica también, porque tiene que verificar la identificación de las partes involucradas en la comunicación y tiene que ser de no repudio para poder prevenir de una parte niegue haber realizado una acción o la comunicación, ¿no? Ya hay dos tipos de criptografía, una que es la simétrica y otra que es la asimétrica. Ya, la asimétrica utiliza una clave secreta y esta clave se utiliza para cifrar y descifrar la información, o sea, pero es una clave que no es divulgada, es un número secreto. Como en el video se dijo, en el número 33 solamente sabe la persona, las dos personas, o sea, la que está, el emisor y el receptor. Después nadie más porque es una clave secreta. Y la clave asimétrica, que es la clave pública, que utiliza un par de claves públicas y privadas. La clave que vendría a ser pública lo que hace es cifrar la información y la clave privada lo que hace es descifrar la información. Hablando un poco de la clave simétrica, lo que trata de decir en sus conceptos y sus funcionamientos es que ambas partes comparten una clave única, una clave secreta que se usa para cifrar como para descifrar los mensajes. Estos son algunos algoritmos que se utilizan, ¿no? Para claves simétricas, o sea, se puede encriptar acá. Por ejemplo, si yo busco en Google, no sé si habrá, pero yo creo que sí, quiero encriptar con esta clave simétrica, ¿no? DES, y ya Google aquí me va a dar cómo se encriptaría. O quiero encriptar con esto, con AES, también se puede encriptar. Ya. Al hablar de la criptografía asimétrica, hablamos de los conceptos y su funcionamiento. ¿Qué es lo que hace esto? Esto utiliza un par de claves, una pública y una privada. La clave pública se utiliza para cifrar los datos y la privada se utiliza para poder descifrar los datos. Un ejemplo sería la RSA, que es un algoritmo de cifrado asimétrico basado en lo que es la factorización de los números grandes. Aquí es de los números primos, ¿no? Que se explicó un poquito en el video, que un encriptado asimétrico sería encriptarlo mediante números primos, ¿no? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer para poder encontrar cuál es el número o cuál es la clave? Se tiene que hacer una factorización. Si nos ponemos a pensar, encriptar y desencriptar es complicado, sí, pero para una persona que entiende un poco de matemáticas, tal vez le va a entender cuál es la respuesta, porque tiene que factorizar los números hasta llegar al número y de ahí tiene que ver qué tipo de encriptado es, porque todo está en internet. Uno puede saber, puede encontrar todo eso, puede encontrar la información, ¿no? Y también la ES se utiliza curvas elípticas para crear claves más pequeñas y eficientes. Todo esto se utilizan los conceptos de matemática, ¿no? Utilizamos números primos, utilizamos lo que son curvas elípticas también. Después las funciones hash. Las funciones hash es un método más fácil, bueno, no más fácil,
con lo que se encripta en la actualidad más comúnmente. Pero como se encripta mucho, ya está como que muy usado y ya es tal vez un poco fácil de ser identificado. Pero sí es seguro porque para poder nosotros poder acceder a estas claves hash, necesitamos una serie de algoritmos. Por ejemplo, en este caso, el MD5, el SHA-1, todos esos son algoritmos con los que se puede encriptar. Ahora, al referirnos de algoritmos, no sé, es la forma en la que se encripta, es qué forma se está utilizando. Un ejemplo es números primos. Para saber una letra se tiene que hacer un montón de operaciones matemáticas y se saca un número primo, ¿no? O si no, operaciones hexadecimales, operaciones binarias, y todo eso se puede programar, se puede hacer eso, se puede programar. Ya, al hablar de los conceptos y las utilidades del método criptográfico para poder verificar la autenticidad e integridad de mensajes y software de documentos digital, se tiene que hacer un proceso de creación y de verificación. La creación, ¿qué es lo que hace? Es el remitente crea un hash de mensaje y lo cifra con su clave privada. Y la verificación es cuando el receptor descifra el hash con la clave pública del remitente y compara el hash resultante del hash del mensaje recibido. Ya estos son criptografía de redes, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, SSL o TLS, que son los protocolos que proporcionan comunicaciones seguras a través de una red. Esas son las que vemos más que todo en Internet, ¿no? Si es que está encriptado, podemos ver eso en Internet cuando nosotros ingresamos. Después las Virtual Private Networks, ¿qué es lo que hace? Es extender una red privada a través de una red pública, permitiendo a los usuarios enviar y recibir los datos de maneras que sean bien seguras. Ya, vamos a hablar un poquito de la criptografía de la comunicación. Hay muchos tipos de email seguros, ¿no? de mensajes seguros. Por ejemplo, el PGP. ¿Qué es lo que hace esto? Este es un software que proporciona cifrados y firmas digitales para los correos electrónicos. SMIME, ¿qué es lo que hace esto? Es otro protocolo estándar para poder enviar correos electrónicos cifrados y firmados digitales. También tenemos las criptografías en los que vendrían a ser las mensajerías instantáneas. Un caso es Signal. Es una aplicación que utiliza los cifrados de extremo a extremo para poder asegurar la comunicación. Otro que vemos comúnmente es el WhatsApp. Lo que hace el WhatsApp es utilizar lo que vendría a ser el protocolo Signal para poder cifrar los mensajes de llamadas, ¿no? Y los mensajes igual que recibimos. Ahora también se pueden encriptar los discos y archivos. Esta criptografía vendría a ser lo que es el almacenamiento en los datos. Tenemos el cifrado de los discos y los archivos. ¿Qué es lo que hace esto? Es proteger la información almacenada en dispositivos mediante los cifrados. Después, las herramientas y las prácticas recomendadas, BitLocker, que es una herramienta para cifrar los discos, ¿no? De Microsoft, podemos tener esta herramienta Veracrypt, que es un software de cifrados de discos que permite crear volúmenes de cifrado. Ya. Al hablar de los ataques y las vulnerabilidades, hay que tomar en cuenta los criptoanálisis. ¿Qué es esto? Los criptoanálisis es un estudio de método para descifrar los datos cifrados sin conocer la clave. Y los ataques conocidos, hay muchos ataques, ¿no? Uno de ellos es el de fuerza bruta. ¿Cómo se hace este ataque? Se hace cuando se intenta combinar las combinaciones de posibles claves, ¿no? Hasta poder encontrar la combinación correcta. Ya, después el ataque, otro que es ataque de cumpleaños, se llama ese nombre. ¿Por qué? Porque está basado en la probabilidad de encontrar dos entradas diferentes que produzcan el mismo hash. No sé por qué le han puesto el ataque de cumpleaños, pero cada ataque tiene su nombre. Después está lo que vendría a ser el ataque lateral. ¿Qué es lo que hace esto? Es aprovechar la información física del sistema
como el tiempo de ejecución o consumo de energía para poder encontrar la clave. Después, aplicaciones de la criptografía, donde puede ser aplicable, ¿no? Se puede aplicar en la banca, en el comercio electrónico, en las criptomonedas, en el blockchain. También podemos ver en los sistemas, ¿no? En las contraseñas, en los mensajes de WhatsApp, en nuestros cifrados de WhatsApp, en nuestras mensajerías, en los cifrados de llamadas, porque actualmente se ven los cifrados de llamadas de extremo a extremo. Bueno, hasta aquí terminamos lo que vendría a ser el tema de criptografía. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Sí, Inge, una pregunta. ¿Las firmas digitales entran dentro de lo que es la criptografía o aparte se estudian? creo que sí, entra lo que vendría a ser dentro de las criptografías, ¿no? Las firmas digitales. Bueno, creo que hasta ahí acabaríamos lo que vendría a ser la criptografía. Les voy a dar 10 minutitos de receso ya, para que tomen agua, se hagan su cafecito y de ahí volvemos con estenografía. Ya, está bien, Inge, gracias. Les voy a poner un pequeño video referente a lo que es estenografía antes de continuar con la clase. El escritor argentino Jorge Luis Borges dijo: "Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. Para entendernos y darnos a entender, las partes involucradas debemos tener algo en común, compartir el mismo lenguaje y las mismas palabras. Estas se construyen a partir de un código, es decir, de un alfabeto. Pero ¿quién inventó las letras? El origen del alfabeto. El tema de este video lo decidieron nuestros benefactores. Tú también puedes apoyarnos en patreon.com/curiosamente o haciendo clic en el botón unirse abajo de este video. No se sabe a ciencia cierta quién fue el primer ser humano al que se le ocurrió desarrollar un sistema alfabético. Sabemos que los primeros textos eran representaciones de números. Después pasaron a una combinación de números y dibujos de animales llamados pictogramas, desarrollado principalmente en Mesopotamia en el año 3200 a.C. La escritura se realizaba grabando en placas de arcilla mojada con una punta de caña hueca que dejaba marcas en forma de cuña. Una vez que se secaban, las placas eran muy duras. Gracias a eso contamos con varios ejemplares hasta la actualidad. Quien descifró la escritura cuneiforme fue un académico alemán de 27 años llamado George Friedrich Grotefend. George hizo una apuesta con sus amigos respecto a que sería capaz de descifrar la escritura cuneiforme basándose únicamente en unas malas copias de inscripciones halladas por excavadores en Persépolis. Con mucho empeño logró lo que muchos especialistas de la época no habían conseguido: comprobar que las inscripciones no eran adornos o dibujos, sino que la escritura se realizaba de arriba a abajo y de izquierda a derecha, e identificó la repetición de algunas palabras, lo que le permitió descifrar un abecedario compuesto por 30 letras. Durante 2000 años, la escritura cuneiforme fue utilizada para registrar todo tipo de cosas, desde crónicas de la realeza hasta cartas privadas, litigios, poesía y conjuros mágicos, de alguno de los cuales se hacían numerosas copias. También en el antiguo Egipto, los jeroglíficos fueron utilizados como uno de los primeros tipos de escritura, alrededor del año 3200 a.C. La palabra jeroglífico viene de dos palabras griegas: hieros, sagrado,
y glifein, escritura. Los mayas en América y el imperio hitita en Asia Menor también tenían un sistema de escritura jeroglífica. Hay coincidencias en las tres distintas culturas. Solo los sacerdotes, los escribas y miembros de la realeza sabían cómo escribirlos y leerlos. La escritura basada en imágenes es muy compleja de traducir debido a la gran cantidad de símbolos que existen en el vocabulario. Se considera que hay más de 700 jeroglíficos en las escrituras egipcias. Durante mucho tiempo, esa serie de imágenes no tuvieron ningún significado, hasta que en 1799 los soldados del ejército de Napoleón Bonaparte encontraron un enorme bloque de granito enterrado en la región de Rosetta, que contenía un texto del antiguo Egipto escrito en tres versiones: jeroglíficos, egipcio demótico y griego antiguo. Los soldados preservaron esa piedra y 23 años después, en 1822, el francés Jean-François Champollion logró darle significado gracias a la versión que estaba escrita en griego. Los jeroglíficos podían ser escritos y leídos en diferente orden. Todo depende de hacia dónde se encuentran mirando los signos. Por ejemplo, si el dibujo estaba viendo hacia la izquierda, se leerían de izquierda a derecha. El alfabeto fonético, con una treintena de signos en el que cada grafía representa un sonido, fue inventado por los caldeos alrededor del año 1500 a.C. y tuvo un gran desarrollo en Fenicia, donde se redujo a unas 22 consonantes. Más tarde serían los griegos, tras importar el alfabeto fenicio, los que añadirían las vocales alrededor del año 800 a.C., quedando configurado el alfabeto que ahora conocemos. Habíamos dicho que en un principio las letras eran representaciones de números y dibujos de animales. Ahora te mostraremos un ejemplo esperando que puedas reconocer de qué letra se trata. ¿De qué letra se trata? Seguro identificas que es el dibujo de una cabeza de un buey, pero ¿en qué letra se... ¿Alguien está ahí? Están atentos. A ver qué letras piensan que es esa. La T. Mm, ¿Puede ser alguien más? Ya, vamos a ver. Ya, hablando de estenografía, ¿qué es lo que hace? Es el arte de ocultar los mensajes, ¿no? La estenografía oculta mensajes. Y desde los tiempos antiguos ya venían haciendo esto. Y cada dibujito que hay del antiguo Egipto y todo lo que vemos tiene un significado. Y todos esos dibujitos son las letras que actualmente nosotros conocemos. Ahorita les voy a decir qué letra es en el video. Entonces les voy a poner. ¿Convertirá? ¿No la reconoces? A ver, ahora los fenicios en el año 1000 a.C. la han modificado y la llaman... Ahora, ¿qué letra piensan que... ¿En qué letra se va a convertir? La A. Es la A. Bien. Alep. ¿Aún no? Seguro ya la has reconocido. Ahora estamos en el año 750 a.C. y los griegos la llaman Alfa. Efectivamente, se trata de la letra A. ¿Verdad que nunca se te hubiera ocurrido que nació siendo un buey? Ahora inténtalo con esta otra imagen. ¿De qué letra se tratará? ¿Qué parece? Sí, es una figura geométrica que... ¿En qué letra se puede convertir la puertita? ¿Quién tiene alguna idea? La letra B. A ver, vamos a ver el video. ¿Alguien más? La I. No sé, vamos a ver. representa una puerta, pero en algunos cientos de años más será una letra. Los fenicios la llaman Dalet. Los griegos la adoptan ahora en el año 750 a.C. y la llaman Delta. Si asociaste la imagen o el nombre a la letra D, ¡felicidades! Esta letra te va a sorprender. Sí, es la representación de un hombrecillo gritando ¡Hey!
Apuesto que no adivinas en qué letra me convertiré en un futuro. El hombrecito ahora parece más contento. Y sí, este garabato en el 1500 a.C. era una palabra. ¿Sabes cuál? Se pronunciaba halu y significaba júbilo. Esta letra no se parece mucho a la anterior. Una pista. Los fenicios la llamaron G. Los griegos ahora llaman a esta letra Epsilon en el año 750 a.C. Ese pequeño hombre que gritaba varios siglos después se ha convertido en la letra E. La transformación de esta letra es muy interesante. Esta imagen es una flecha en el alfabeto quemético de Egipto. Esta letra o símbolo en el alfabeto semítico, 1500 a.C., se parece al símbolo de igual. Es difícil imaginar en qué letra se transformará. Los fenicios en el 750 a.C. lo modificaron así y lo llamaron Sayin, que significa arma. Esta forma a la letra se la dieron los griegos en el año 750 a.C. y la llamaron Z. Efectivamente, esta es una letra que lleva miles de años siendo igual, la Z. Cada letra del abecedario tiene una historia igual de interesante. No todas las culturas cuentan con un alfabeto. Algunas culturas orientales, como la china y la japonesa, tienen un sistema de símbolos. A diferencia de un alfabeto que representa sonidos, cada carácter chino, por ejemplo, tiene un significado único. No todas las palabras chinas se hacen usando un solo carácter. Muchas son hechas con una combinación de ellos. La escritura china es el sistema más antiguo en uso continuo como lenguaje vivo. Quiere decir que, como ahora se escribe, es igual que hace miles de años. También existen algunos códigos, como el código Morse, y alfabetos cifrados, que se han desarrollado con la intención de que pocas personas los entiendan. Estos alfabetos particulares se crean durante la guerra, para que el enemigo no se entere de los planes. Hay distintos modos de cifrar mensajes. Incluso, algunos los podrías realizar tú para poder mandar mensajes entre tus amigos que nadie más entienda. Aquí te compartimos 3 ejemplos. El cifrado de Julio César o de traslación. Se sustituye cada letra por otra que está a una cierta distancia fija. Por ejemplo, en el cifrado original de Julio César se trasladan las letras 3 posiciones. Así, la A se convertirá en D, la B se convertirá en E, y así se continuará hasta la W, que se convertirá en Z. Y volviendo al principio, la X se convertirá en A, la Y en B y la Z en C. Sustitución. En general, se puede sustituir de forma directa el alfabeto normal por una colección de símbolos cualquiera, letras o números. Un ejemplo sería el cifrado francmasón o la cifra Pigpen, que fue utilizada por los masones en el siglo XVIII. El método de Francis Bacon, que sustituye las letras del alfabeto por grupos de 5 caracteres compuestos por las letras A y B. Así, A es A, o T es B-A-A-B-A. Es decir, en esencia se sustituye cada letra por un número binario de 5 dígitos, si pensamos que la A es 0 y la B es 1. Entre las curiosidades relacionadas con el alfabeto, por ejemplo, existen textos en donde deliberadamente deciden excluir una letra del alfabeto. A eso se llama lipograma. Por ejemplo, en inglés es la novela Gatsby, campeón de la juventud, de 1939, que es una historia de más de 50,000 palabras. La letra E nunca aparece. Un lipograma francés de 1969 es la novela de Georges Perec, El secuestro, que tampoco contiene la letra E. La traducción a inglés tampoco la usa, a pesar de ser la letra más común en ambos idiomas. Una frase que contiene todas las letras del alfabeto se llama pangrama, como esta. Le gustaba cenar un exquisito sándwich de jamón con zumo de piña y vodka frío. Su autor es Francisco J. Briz Hidalgo.
Contar con un alfabeto o un sistema de símbolos es fundamental para el desarrollo de la humanidad, ya que a diferencia del lenguaje hablado, que con el paso del tiempo puede perder sentido y significado, algo así como lo que ocurre cuando juegas al teléfono descompuesto, la palabra escrita nos permite entender, analizar y preservar las ideas. Pero así como las culturas se van transformando, es posible que a nuestro alfabeto se le agreguen letras con nuevos sonidos o algunas desaparezcan porque ya no son necesarias. La humanidad está en evolución constante. Aún falta mucho que decir, y eso puede requerir la creación de nuevas letras y palabras. Curiosamente, agradecemos a todos nuestros amigos que nos apoyan. ¿Qué les pareció el video, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, Inge, se escucha. Estuvo interesante. Ya. Este vendría a ser un tema que es muy interesante en la parte de seguridad informática. Es importante saber, es diferente a la criptografía. Esta es la estenografía. ¿Qué es la estenografía? La estenografía es el arte de poder ocultar mensajes. Y con este método ocultar, son métodos muy antiguos, ¿no? La criptografía también ha tenido sus orígenes y ha ido evolucionando. La estenografía lo que hace es ocultar información, es ocultar mensajes. No solamente de mensajes, también puedo ocultar imágenes, audio, que es algo que se ve comúnmente. Por ejemplo, a ver, les voy a hacer una forma de... Y ustedes me van a decir la palabra oculta. No. ¿Cuántos estoy haciendo? Ya. ¿Qué mensaje oculto hay acá? Según a lo que hemos visto. Ya. ¿Alguien encuentra el mensaje oculto acá? Hay muchas formas de utilizar la estenografía. En este caso, se puede, no sé, se puede hacer con el abecedario, sustituir las letras. Y lo mismo cuando nosotros programamos, para poder nosotros utilizar esta herramienta, se puede hacer la estenografía. En este caso, hay una palabra oculta acá, pero hay que encontrar cuál es la relación o cuál es, qué pasos hay. ¿Qué pasos hay para poder encontrar esa palabra? Por ejemplo, cada 3 palabras, cada 3 letras, hay una letra que sí utilizo. En este caso, vamos a contar 1, 2, 3. Aquí está la H. 1, 2, 3. La O. ¿Hasta ahí alguien puede encontrar la palabra oculta? Uy, aquí me equivoqué. 1, 2, 3. La L. Hola. Sí. Hola. Sí. La A. Entonces, esta es una forma de estenografía, o sea, es el arte de poder ocultar la información. Vamos a hablar un poquito de la introducción. La estenografía es un campo de estudio, ¿no? Y práctica que se enfoca en ocultar la existencia de lo que vendrían a ser los mensajes o la información dentro de otros datos que no podemos observar. ¿Dónde podemos ocultar información? Podemos ocultar en imágenes, en audio, en video, hasta incluso en textos. A diferencia de la criptografía lo que hace es centrarse en hacer un mensaje que no se pueda leer. Por ejemplo, con los números binarios, sacar números grandísimos y factorizar algo que no se pueda leer. En cambio, la criptografía lo que hace es ocultar mensajes. Se puede leer
podemos hallar la lógica, pero ocultando, ¿no? Ocultando la manera. Ya. Vamos a hablar un poquito de su origen. Estenografía proviene del término griego estéganos, que significa oculto, y grafía, que es escritura. En español significaría una escritura que está oculta. Lo que literalmente significa que es una escritura oculta, ¿no? A lo largo de la historia, la estenografía ha sido utilizada en muchas áreas, en muchos contextos, desde las antigüedades hasta la era digital, como las aplicaciones que van desde la comunicación encubierta, que ahora vemos que tenemos comunicaciones encubiertas, hasta en los tiempos de guerra, ¿no? Que ellos utilizaban bastante estenografía, ocultaban sus mensajes y así ganaban guerras. ¿Por qué? Porque tal vez el otro opositor no sabía, no entendía estos encriptados o estos mensajes ocultos. Los métodos de la estenografía varían ampliamente y pueden incluir desde técnicas simples como escribir mensajes invisibles con tinta o utilizar espacios en blanco. Ya, esos mensajes invisibles se utilizaban en los tiempos de antes. No sé si han oído de los papiros. Antes de que hayan hojas, los, los griegos, los faraones escribían en papiros que eran como hojas de árboles, ¿no? Y eran delgadas. Eran maderas de árboles, pero eran delgaditas. Y ellos escribían con la cera de la vela. Y solamente quien le entendía con un poco de fuego podía leer lo que decía la cera de la vela. Entonces esto ya estaba desde tiempos antiguos, ¿no? Ya utilizaban los egipcios. En la era digital, la estenografía se ha vuelto especialmente relevante debido a la gran cantidad de información que se comparte a través de los medios digitales y la necesidad de proteger la privacidad y la seguridad de los datos. Se utiliza en muchas aplicaciones la estenografía en la actualidad, que van desde la protección de la propiedad intelectual hasta la seguridad de la información y la vigilancia encubierta. Si hablamos un poco de la historia de la estenografía, vamos a ver que ha sido utilizada por gobiernos, por militares, por espías y por personas comunes, ¿no? Para poder comunicarse con otra persona de manera que es un poco más secreta. Su origen se remonta desde hace muchos años atrás en la antigüedad. Se dice que los antiguos griegos, ahí es donde les dije, ¿no? Que usaban ceras blandas, ¿no? Para poder grabar los mensajes en unas tablillas de madera que son los papiros, y con una capa de cera dura para que no se pueda ver. Otros métodos que actualmente vemos, los lapiceros invisibles, ¿no? Que uno escribe un mensaje y no se pueden ver. En la Edad Media, durante la Edad Media, la estenografía experimentó un florecimiento significativo. Uno de los tratados más famosos sobre este tema es la estenografía, o sea que ya en la Edad Media se escribió el primer libro. Este tema ya encontró diferentes métodos, ¿no? Para poder encontrar los significados. En la Edad Media ya se hablaba bastante porque muchas personas utilizaban esto y ya se vieron los significados. Y esto es lo que se ve hasta la actualidad. Algunos ejemplos de las estenografías hasta la actualidad son utilizadas, ¿no? Historia y Renacimiento. El Renacimiento, con el avance de la imprenta, la estenografía se desarrolló aún más. Los mensajes se ocultaban en el interior de las imágenes impresas mediante la modificación de patrones, ¿no? Puntos o líneas. Que eso es lo que vemos a veces, que se ve que hay imágenes que tienen tal vez mensajes subliminales, que se conoce ahora, para que el consumidor consuma más algo. Y nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estas personas son expertas o saben mucho de estenografía. Y eso es para tratar de atraer al público. Por ejemplo, en Balenciaga hubo una noticia el año pasado, si mal no recuerdo, o el anteaño pasado, de que es una marca muy cara, creo, Balenciaga, y que ellos promovían suena feo, pero ellos promovían a la explotación sexual de los niños.
Y todo eso ellos ponían en sus imágenes, ¿no? Y uno lo veía, y lo veía normal, no se daba cuenta, pero tenía mensajes, o sea, tenía imágenes subliminales que incitaban a hacer otras cosas. Igual otra cosa que se ve mucho es en las músicas, que se dice, ¿no? Y a veces pensamos que es mentira, pero sí, se puede. Se puede poner mensajes subliminales en las músicas que estamos escuchando. Lo conocemos como mensajes subliminales, pero no, su verdadero nombre es estenografía, o sea, pueden ocultar mensajes. Nosotros escucharlo normalmente, la música, los videos, las imágenes, todo eso entra. En la historia digital, ¿no? La llegada de la era digital, la estenografía experimentó una evolución muy grande. Los datos se pueden ocultar en lo que vendrían a ser los archivos digitales, se pueden ocultar las imágenes, audios, videos, mediante técnicas como el cambio mínimo de bit o la modificación de frecuencias de muestra. Esta forma de estenografía digital es ampliamente utilizada en la actualidad para una variedad de propósitos, desde el mercado de agua, en imágenes, hasta transmitir información clasificada. O sea, en la actualidad nosotros podemos ocultar, por ejemplo, un ejemplo de estenografía es ocultar una carpeta. Podemos ocultar con herramientas informáticas o con algunos pasos que hagamos. Podemos ocultar una carpeta y que nosotros solamente la podamos encontrar, podemos ponerle contraseñas, ¿no? Y eso es el arte de ocultar, de mantener algo oculto, que nosotros sepamos, pero que tal vez las otras personas no lo puedan entender, a no ser que nosotros le demos a las personas el acceso para que ellos puedan acceder a esta información. Ya. La estenografía y la criptografía son dos ciencias, son ciencias porque son el estudio, todo estudio es una ciencia, que son parecidas, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque la criptografía lo que hace es proteger la información, ¿no? Y hace que no se pueda leer la información, que sea muy complicado, que sea inentendible. En cambio, la estenografía lo que hace es, sí se puede leer, pero trata de ocultar la información. Hay diferencias, ¿no? entre el objetivo de la criptografía y el objetivo de la estenografía. El objetivo de la estenografía es de ocultar el hecho de que está transmitiendo su mensaje. Se centra más que todo en ocultar. Como anteriormente dije, oculta imágenes, videos, audios, música. Todo eso se puede ocultar. De modo que la otra persona, o sea, el locutor no pueda entender qué es lo que estamos haciendo. O sea, está oculto. Está ahí, pero está oculto. En cambio, la criptografía se centra en proteger el contenido de mensajes mediante el cifrado del texto original. O sea que el texto original lo puedo transversar y puedo ponerle otras cosas, ¿no? Para que no se entienda nada. Y la criptografía más que todo se utiliza matemáticas, números primos. Tiene que haber algún número lógico o algo lógico. La criptografía trabaja con eso para que se pueda descifrar el mensaje, ¿no? Métodos más utilizados, ¿no? En la estenografía, los métodos de estenografía implican ocultar mensajes dentro de otro medio, ya sea alterado los datos o pueden incrustar información de manera discreta. Y la criptografía es transformar, ¿no? Transformar los mensajes de manera que no se pueda leer. Ya, lo que hace la criptografía y la estenografía, ambas protegen la información, pero una oculta y la otra hace que la información no sea legible. Ya. En resumen, dice, la estenografía es el portador, es el archivo o el medio que se utiliza para ocultar el mensaje oculto, que es la información que se requiere mantener ya que sea confidencial. En la estenografía se basa en la capacidad de ocultar el mensaje dentro de un portador de manera que sea difícil de detectar para alguien que no esté autorizado a poder ingresar con este mensaje. Bueno, en resumen, no está un poquito larga la diapositiva, pero en resumen, la estenografía es el arte de poder ocultar los mensajes y la criptografía
es hacer los mensajes que no se puedan entender, que no sean legibles. Ambas protegen la información. El fin de esta materia es asegurarnos la información. Y para ello hemos visto ayer un poco de teoría, hemos visto lo que vendrían a ser las normas ISO para nuestra área y para poder proteger la información. Yo, bueno, no sé, he visto, puede que hayan más, pero yo he visto las principales son las dos, la ISO 27001 y la 27005. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Sí, ¿no? Ya. Ya. Entonces, como ya se está acabando el tiempo, ya van a ser las 4. Yo lo voy a dividir las evaluaciones en 4 o 5 exámenes, ¿no? Y cada examen va a tener más o menos la misma puntuación. Como no hemos avanzado prácticas, pero sí les voy a poner los videos, me gustaría mucho que para quien le interese el tema de Kali, que vea, hay una página que es muy buena de Good Hacker, se las recomiendo. Esos son los primeros inicios, ¿no? Para poder nosotros ver la parte práctica de la seguridad informática. Después ya en Udemy hay cursos gratuitos. Ahorita hay un curso gratuito que ayer les mostré. Sería interesante que se inscriban también en esos cursitos y que puedan, ¿no? Pero de todas formas, yo los videos, los links se los voy a pasar en la plataforma. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que decir? Ya. ¿Qué fechas estará habilitada? No lo escucho bien. Hola. Le preguntaba sobre los exámenes, ¿qué fechas van a estar habilitadas? Yo a más tardar todo lo voy a subir hasta el día lunes. Hasta el día lunes. Y todo lo voy a poner, cada semana va a terminar, pero todos van a estar desde el primer día, ya van a estar subidos en plataforma. Todos por igual. Pueden ir haciendo de a poco, pero si, claro que si terminan fuera de fecha, igual se los voy a revisar, pero sobre menos puntuación. Si lo terminan en la fecha, es sobre los 100 puntos, ¿no? Está bien, gracias. Ya. Bueno, jóvenes, entonces ha sido un gusto haber pasado clases con ustedes y cualquier duda pueden escribirme mediante la plataforma o voy a dejar igual mi número. Cualquier pregunta en el chat me escriben. Pero casi no contesto llamada, por favor, mensaje. Ingeniera Natalie, muchas gracias.